El sol de la tarde en el valle de Jalisco era una moneda de oro viejo que se derretía sobre los cerros. Los rayos, largos y polvorientos, se colaban entre las hojas de los mezquites y dibujaban sombras alargadas que parecían dedos fantasmales apuntando hacia el rancho. No era un rancho cualquiera, era el Refugio del Sur, un nombre que ahora sonaba a burla. Las paredes de adobe mostraban grietas como venas secas, el techo de teja se hundía en un rincón y el corral de madera estaba tan podrido que parecía sostenerse por puro milagro. En el centro de ese silencio cargado de derrota, estaba don Alejandro, un ex charro. La palabra ex le pesaba más que una montura de plomo. Su cuerpo, antaño una escultura de fuerza y elegancia ecuestre, ahora era un mapa de cicatrices y huesos cansados. La chaqueta de charro, su orgullo, estaba guardada en un baúl, olvidada bajo una capa de polvo y memoria. La injusticia no había sido un golpe repentino, sino un lento envenenamiento. Hace 10 años, su propio hermano, Rodrigo, con una sonrisa falsa y papeles legales manipulados, le había arrebatado la parte próspera de la herencia familiar. La hacienda La Esmeralda, con sus tierras fértiles y su ganado gordo. A Alejandro le había tocado el refugio, un pedazo de tierra árida y una casa en ruinas. La humillación pública, en el pueblo, fue la estocada final. El charro que perdió hasta su sombra, murmuraban. Y Alejandro, con el orgullo hecho añicos, se había recluido aquí, convirtiéndose en un fantasma para el mundo. Pero no estaba completamente solo. En el establo, que se mantenía en pie por pura terquedad, resonaba un suave bufido. Era Centella. Un caballo alazán tostado, con una crin y una cola tan negras como la obsidiana. No era un animal cualquiera. Era la última posesión valiosa de Alejandro, su compañero en las mejores y peores batallas. Centella había sido testigo de todo. De los triunfos en las charreadas, cuando Alejandro, joven y temerario, volaba sobre el lomo del potro como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Y había estado ahí la noche en que Rodrigo, con sus matones, vino a reclamar lo que era suyo. Alejandro recordaba la mirada de Centella, inteligente y alerta, mientras los hombres de su hermano empacaban sus pertenencias. El caballo había intentado protegerlo, piafando y lanzando coces al aire, hasta que un golpe de uno de los hombres lo hizo retroceder. Esa imagen, la de su leal compañero herido por su causa, había sellado su retirada. Ahora, su vida era un monótono ritual de supervivencia. Despertar con el canto del gallo, reparar lo irreparable, y montar a Centella por los límites de su pequeño terreno, mirando siempre hacia la lejana hacienda La Esmeralda, que brillaba como un espejismo de lo que pudo ser. La amargura era su sombra, y la soledad, su única compañera. Una tarde, mientras Alejandro intentaba sacar agua del pozo semiseco, Centella se comportó de manera extraña. No estaba pastando tranquilamente, sino que caminaba de un lado a otro junto a la vieja cerca de piedra que separaba el refugio de las tierras de su hermano. Sus orejas, siempre alerta, se movían como rádares, apuntando hacia un pequeño montículo de piedras cubierto de maleza, en un rincón olvidado del terreno. Alejandro, sudoroso y cansado, lo observó con fastidio. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Viste un coyote? Centella no le hizo caso. En lugar de eso, se acercó al montículo y comenzó a rascar la tierra con su casco delantero, con una insistencia que no era normal. «Centella. ¡Basta!», gritó Alejandro, pero el caballo redobló sus esfuerzos, resoplando fuerte, su aliento formando nubes en el aire cada vez más frío. Finalmente, con un suspiro de exasperación, Alejandro se acercó. «Estás más terco que una mula». Empujó algunas de las piedras con el pie. No había nada. Solo tierra seca y raíces de nopal. Le dio una palmada en el cuello al animal. «No hay nada aquí. Vamos, es hora de cenar». Pero cuando se dio la vuelta para regresar a la casa, Centella emitió un relincho agudo, cortante, que no era de protesta, sino de advertencia. Era un sonido que Alejandro no le había oído en años. Se volvió lentamente. Centella no lo miraba a él. Sus grandes ojos oscuros, llenos de una inteligencia casi humana, estaban fijos en las piedras que acababan de mover. Y entre la tierra removida, algo brilló débilmente con la última luz del día. No era una piedra.
Era demasiado regular, demasiado suave. Alejandro se agachó, el corazón comenzando a latir con un ritmo olvidado. Con dedos temblorosos, apartó la tierra. Era un objeto metálico, pequeño, cubierto de herrumbre. Un relicario. Un relicario de plata que, Cliffhanger, tenía grabadas unas iniciales que le hicieron contener la respiración. Mr. María Reyes, su esposa, la mujer que había desaparecido misteriosamente 20 años atrás, justo antes de que su vida comenzara a desmoronarse. La mano de Alejandro temblaba como una hoja en el viento mientras sostenía el relicario. La plata estaba opaca, la cadena rota, pero las iniciales, Mr. estaban allí, grabadas con una elegancia que el tiempo no había podido borrar. María Reyes. Su María. La mujer de la sonrisa que iluminaba cualquier room, cuyo corazón era tan vasto como las llanuras mexicanas. Se había esfumado una noche de tormenta, sin dejar rastro, sin una explicación. La policía del pueblo, sobornada por su hermano Rodrigo, había cerrado el caso rápidamente. Se fue con otro hombre, Alejandro. Acéptalo. Esa mentira había envenenado su alma durante 2 décadas. Y ahora, este pequeño objeto, encontrado en su propia tierra, desenterrado por la obstinación de su caballo, lo cambiaba todo. Se llevó el relicario al pecho, y una lágrima, la primera en años, surcó su mejilla curtida. Centella se acercó, y posó su hocico suavemente en su hombro, como si entendiera la magnitud del descubrimiento. «Tú sabías, ¿verdad, muchacho?», susurró Alejandro, su voz ronca por la emoción. «Tú siempre supiste». El caballo resopló, una nube de vapor en el aire frío de la noche que comenzaba a caer. La lealtad de Centella no era solo instinto, era una conexión profunda, un lazo forjado en el dolor compartido y la injusticia. Alejandro pasó la noche en vela, sentado a la mesa de la cocina, con el relicario frente a él. Las memorias lo asaltaban como fantasmas hambrientos. María amaba ese relicario. Se lo había regalado él mismo el día de su boda, en la pequeña iglesia de San Miguel. Dentro, solía guardar una pequeña foto de los dos. Con dedos que no dejaban de temblar, Alejandro intentó abrirlo. Estaba sellado por la herrumbre. Usando un cuchillo, logró hacer palanca. Con un chasquido seco, se abrió. No había foto. En su lugar, había un pequeño trozo de papel, doblado y amarillento por el tiempo. Lo desdobló con la delicadeza de un arqueólogo. La escritura era de María, la reconocería en cualquier parte. Era un mensaje apresurado, escrito con lo que parecía carbón, o tal vez lápiz de labios, tan tenue que apenas se podía leer. Alejandro se acercó a la vela. Su corazón se detuvo. El mensaje decía: R me amenazó. Sabe lo del tesoro de la hacienda. Cree que el mapa está aquí. Ayadame, Alejo. Me escondo en... El mensaje se cortaba ahí, como si la hubieran interrumpido. R. Rodrigo. La confirmación fue un puñetazo en el estómago. No se había ido. Su hermano tenía algo que ver con su desaparición. Y lo del tesoro, eran leyendas viejas, historias que su abuelo contaba sobre un botón escondido por un ancestro durante la revolución. Alejandro nunca les había creído. Pero al parecer, Rodrigo sí. Y había estado dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguirlo, incluso hacer daño a María. Al amanecer, Alejandro era un hombre transformado. La amargura había sido reemplazada por una determinación feroz. El dolor, por una sed de justicia. Salió de la casa con el relicario y el papel guardados en el bolsillo de su camisa, junto a su corazón. Centella lo esperaba, impaciente, como si supiera que la búsqueda apenas comenzaba. «Vamos, muchacho», dijo Alejandro, montando con una agilidad que creía perdida. «Tenemos trabajo que hacer». Cabalgaron directamente hacia el montículo de piedras. Si ese era el lugar donde María había escondido el mensaje, quizás había más pistas. Centella, con una energía renovada, comenzó a rascar nuevamente, esta vez en un punto diferente, cerca de la base de una gran roca que parecía fuera de lugar. Alejandro se unió a él, usando una pala vieja. Sudaron bajo el sol naciente, removiendo tierra y piedras. Y entonces, la pala golpeó algo que no era roca.
Era madera. Madera podrida. Alejandro cavó con las manos, la emoción ahogándole la respiración. No era una caja. Era la tapa de ¿un túnel? Una entrada estrecha, oculta durante décadas, se reveló ante ellos. Era demasiado pequeña para un hombre, pero quizás no para una mujer desesperada. ¿Era este el escondite al que María había intentado referirse en su mensaje? Alejandro se arrodilló, mirando la oscuridad que se abría a sus pies. El olor a tierra húmeda y tiempo estancado le golpeó las fosas nasales. Centella relinchó, una nota de advertencia en su sonido. Desde las sombras del túnel, un susurro metálico y siniestro rompió el silencio de la mañana. Era el sonido de un rifle siendo amartillado. Una voz áspera, que no había oído en años, surgió de las profundidades. Ya era hora de que vinieras, hermanito. Llevo esperándote mucho tiempo. La voz, cargada de una mezcla de desdén y triunfo, congeló la sangre de Alejandro. Era Rodrigo. No había duda. El sonido del rifle era un recordatorio mortal de que su hermano no solo estaba al tanto del descubrimiento, sino que lo había estado esperando. «Sal de ahí, Rodrigo», gritó Alejandro, tratando de que su voz no delatara el torbellino de miedo y rabia que sentía. «Muéstrate como un hombre». Centella, sensing el peligro, se puso tenso, sus músculos listos para la acción, protegiendo instintivamente a su jinete. De la oscuridad del túnel, una figura emergió lentamente. No era el Rodrigo próspero y bien vestido que recordaba de sus encuentros ocasionales en el pueblo. Este hombre estaba demacrado, con ropas sucias y una barba de varios días. Sus ojos, sin embargo, ardían con la misma avaricia de siempre. Sostenía un rifle antiguo, apuntando directamente al pecho de Alejandro. «Pensé que nunca encontrarías el relicario», dijo Rodrigo con una sonrisa torcida. «Tu estúpido caballo era más listo que tú. Llevo años vigilando este lugar, sabiendo que tarde o temprano, la curiosidad o la desesperación te traerían aquí». Alejandro se mantuvo firme, aunque por dentro se estremecía. «¿Dónde está María, Rodrigo? ¿Qué le hiciste?» La sonrisa de su hermano se desvaneció, reemplazada por un rictus de irritación. «Siempre con María. Una mujer que ni siquiera era de nuestra sangre». Ella lo sabía, Alejandro. Sabía del tesoro de la hacienda, el botón de oro y joyas que el abuelo Pancho escondió durante la revolución. Se negó a decirme dónde estaba el mapa. Dijo que solo te lo daría a ti. Las palabras golpearon a Alejandro como un martillo. Las leyendas eran ciertas. Y María había muerto protegiendo un secreto para él. ¿La mataste?, preguntó, su voz apenas un susurro cargado de dolor. Rodrigo negó con la cabeza, pero su mirada era evasiva. «No fue mi intención. Fue un accidente. La perseguí esa noche, ella corrió hacia aquí, hacia este túnel. Es una vieja entrada a una mina de plata abandonada que corre bajo nuestras tierras. Se cayó, allá adentro». Señaló con la cabeza la oscuridad detrás de él. «Yo solo quería asustarla, que me dijera lo que sabía. Pero ella se resistió». Alejandro sintió una oleada de náuseas. El dolor era tan agudo que por un momento creyó que se desmayaría. Su amada María había muerto en la oscuridad, a manos de su hermano, por culpa de una avaricia maldita. Y luego, continuó Rodrigo, su voz recuperando un tono de autocompasión, todo se fue a la ruina. La hacienda no dio los frutos que esperaba. Las deudas me consumieron. Y todo por un tesoro que nunca encontré. Este túnel, este maldito túnel, ha sido mi obsesión y mi prisión. He pasado años buscando en su interior, pero está lleno de derrumbes y pasadizos sin salida. Necesito el mapa, Alejandro. Si María te lo dejó a ti, debe estar aquí, en este rancho. Alejandro comprendió entonces la profundidad de la locura de su hermano. Había arruinado su propia vida, y asesinado a una mujer inocente por una quimera. Y ahora, acorralado y desesperado, era más peligroso que nunca. «No tengo ningún mapa, Rodrigo», dijo con firmeza. «Solo tengo este relicario, y un mensaje que me pide ayuda». La decepción y la rabia iluminaron el rostro de Rodrigo. «Mientras. Ella te lo debió haber dado. Tiene que estar aquí». En su arranque de furia,
bajó ligeramente el rifle. Fue el segundo que Centella necesitó. Con un relincho feroz, el caballo se alzó sobre sus patas traseras, sus cascos delanteros golpeando el aire a centímetros del rostro de Rodrigo. El hombre, sorprendido, retrocedió instintivamente, tropezando con el borde del túnel. El rifle se disparó al aire, el estruendo ensordecedor en el silencio del valle. Alejandro aprovechó la distracción. Con la fuerza de la desesperación, se abalanzó sobre su hermano, derribándolo al suelo. La lucha fue breve, feroz. Dos hermanos, una vez unidos por la sangre, ahora enfrentados en un duelo a muerte sobre la tumba secreta de la mujer que ambos, a su manera, habían amado. Alejandro, más delgado pero endurecido por una vida de trabajo rudo, logró inmovilizar a Rodrigo y arrebatarle el rifle. Se puso de pie, jadeando, apuntando el arma a su hermano. Esto se acabó, Rodrigo. Pero su hermano, tirado en el suelo, comenzó a reír. Una risa amarga, demente. ¿Crees que es así de simple? Sí, okego, tú cas conmigo, hermanito. Porque hay más personas involucradas. Personas poderosas a las que les debo dinero. Y ellos saben que el tesoro está vinculado a esta tierra. Si no lo encuentro, vendrán por lo único que te queda, y por tu vida. Desde la lejanía, el sonido de un motor creciente. Cliffhanger. Rompió el aire, acercándose rápidamente por el camino polvoriento hacia el refugio. Eran al menos 2 vehículos. Los acreedores de Rodrigo habían llegado, y la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El rugido de los motores se intensificó, un zumbido de avispas metálicas que se acercaba peligrosamente. Rodrigo, todavía en el suelo, dejó escapar una risa entrecortada, un sonido de puro terror y triunfo perverso. ¿Ves? Te lo dije. Son ellos. Los Mendoza. El nombre cayó como una losa de granito en el estómago de Alejandro. Los Mendoza. Una familia de caciques locales, conocidos por su brutalidad y sus negocios turbios. Nadie se cruzaba en su camino y salía ileso. Alejandro bajó el rifle, su mente racing. No podía enfrentarse a ellos allí, a campo abierto. Eran demasiados. Su mirada se encontró con la de Centella. El caballo, alerta y nervioso, piafaba en el suelo, sus ojos fijos en su dueño, esperando una señal. No había tiempo para el miedo, solo para la acción. El establo, ordenó Alejandro, agarrando a Rodrigo del brazo con fuerza. Muevet. Empujó a su hermano hacia la ruinosa estructura, mientras él corría hacia la entrada del túnel, y con un esfuerzo sobrehumano, arrastró la pesada losa de madera podrida para cerrarla, camuflándola rápidamente con maleza suelta. No era perfecto, pero quizás pasaría desapercibido. Se refugiaron en la penumbra del establo justo cuando 2 camionetas pick-up, cubiertas de polvo y con los vidrios polarizados, entraban rugiendo al patio del refugio, levantando una nube de tierra que lo cubría todo. Las puertas se abrieron y de ellas bajaron 4 hombres. Iban vestidos con camisas de cowboy caras y botas nuevas, pero sus rostros eran duros, sus movimientos, los de depredadores. El que parecía el líder, un hombre alto y delgado con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, era Jacinto Mendoza. Su reputación le precedía. «Rodrigo», gritó Jacinto, su voz un latigazo en el silencio. «Sal y paga tu deuda. O te sacaremos de ahí a balazos». Alejandro contuvo la respiración. A su lado, Rodrigo temblaba como un flan, el miedo había borrado toda su arrogancia anterior. «Tienes que ayudarme, Alejandro», suplicó en un susurro. «Son capax de matarme». «Quizás te lo mereces», replicó Alejandro en voz baja, pero sabía que era cierto. Si encontraban a Rodrigo, lo matarían, y probablemente a él también por asociación. El peligro ahora era tangible, un lobo hambriento a sus puertas. Los hombres comenzaron a registrar el lugar, pateando puertas, rompiendo lo poco que había que romper. Uno de ellos se acercó al establo. Centella, dentro de su box, emitió un bufido profundo y amenazante, echando las orejas hacia atrás. El hombre se detuvo, sorprendido por la ferocidad del animal. «No hay nadie aquí, jefe», gritó hacia afuera. «Solo un caballo viejo y bravo». Jacinto Mendoza no parecía convencido.
Caminó lentamente hacia el establo, sus ojos escudriñando cada sombra. Alejandro, escondido detrás de un montón de heno, con el rifle de Rodrigo apretado contra su pecho, sintió como el sudor le corría por la espalda. Un solo movimiento, un solo ruido, y sería el fin. La mirada de Jacinto se posó en la pila de heno. Dio un paso al frente. En ese momento, Centella, en un acto de pura genialidad y lealtad, golpeó con fuerza la puerta de su box con un casco delantero, haciendo un estruendo tremendo. El ruido distrajo a Jacinto, que desvió su atención hacia el caballo. «Bestia maldita», murmuró, pero no se acercó. En lugar de eso, sacó un pañuelo y se limpió el polvo de la cara. «Rodrigo, esto es solo una muestra. Tienes una semana. El dinero o el tesoro. Si no, no solo te mataremos a ti, sino que quemaremos este cuchitril y a todo lo que esté dentro». Giró sobre sus talones, y con un gesto a sus hombres, regresaron a las camionetas. Los motores rugieron de nuevo y se alejaron, dejando atrás un silencio cargado de terror. Cuando el sonido se desvaneció, Alejandro salió de su escondite, jadeando. Rodrigo se derrumbó en el heno, llorando sin control. «Estamos perdidos», gemía. Alejandro lo miró con desprecio, pero también con un nuevo entendimiento. Su hermano no era solo un villano, era un hombre roto, consumido por su propia codicia y ahora atrapado en una red de su propia creación. El problema era que esa red ahora los envolvía a ambos. Alejandro se acercó a Centella y acarició su cuello. «Buen trabajo, muchacho. Me salvaste». El caballo resopló suavemente, como si restara importancia a su hazaña. Alejandro miró hacia la entrada semioculta del túnel. Allí abajo no solo yacía la verdad sobre María, sino que, posiblemente, también estaba la única cosa que podía salvar sus vidas, el legendario tesoro de la hacienda. Pero adentrarse en ese laberinto oscuro y peligroso, con su hermano traicionero como único guía, era una perspectiva aterradora. Tenían una semana. 7 días para encontrar una fortuna perdida o enfrentar una muerte segura. Alejandro tomó una decisión. Se volvió hacia Rodrigo, que seguía temblando en el suelo. «Levántate», dijo con una voz que no admitía discusión. «Vamos a entrar. Y vas a llevarme exactamente al lugar donde María cayó». El miedo en los ojos de su hermano fue la única confirmación que necesitó. La búsqueda de justicia se había convertido en una carrera por la supervivencia. La luz del día se filtraba por las rendijas del establo, iluminando motas de polvo que danzaban como espectros. El aire olía a miedo y a heno seco. Alejandro encendió una lámpara de aceite que encontró colgada en una viga, su llama parpadeante proyectaba sombras temblorosas en las paredes. «Vamos», ordenó, señalando la entrada del túnel. Rodrigo, pálido y quebrado, se levantó con dificultad. Ya no era el hombre arrogante de hacía una hora, era una sombra, un cascarón vacío de miedo. «No puedes seriamente, Alejandro. Allí abajo, hay derrumbes, es inestable». «Tenemos más miedo de lo que hay arriba», replicó Alejandro secamente, recordando la fría mirada de Jacinto Mendoza. Con un esfuerzo conjunto, movieron la pesada losa que cubría la entrada. Un hedor a humedad, tierra podrida, y algo indefiniblemente antiguo brotó de las profundidades, haciendo que ambos hombres tosieran. Centella, desde su box, relinchó con preocupación, piafando inquieto. «Tranquilo, muchacho», murmuró Alejandro. «Esto es algo que debo hacer». Ató una larga soga a un poste sólido del establo, y lanzó el otro extremo al abismo. Era su único salvavidas en la oscuridad. El descenso fue una pesadilla. Los peldaños de piedra estaban resbaladizos por el musgo y la humedad. El túnel era estrecho, forzándolos a avanzar agachados. La lámpara de aceite era su único consuelo, un pequeño círculo de luz en una oscuridad absoluta que parecía querer devorarlos. El aire era pesado, difícil de respirar. Rodrigo iba delante, guiando a regañadientes, sus pasos titubeantes. «Fue aquí», murmuró en un punto, su voz un eco fantasmal. «Ella estaba justo aquí». Se tropezó y cayó. Señaló hacia un lateral del túnel, donde el pasadizo se abría en una grieta más profunda, un precipicio invisible en la penumbra.
Alejandro se acercó, su corazón palpitando con un dolor renovado. Alumbró con la lámpara. No había nada. Solo un abismo negro. La desesperación comenzó a apoderarse de él. ¿Había sido todo en vano? ¿María estaba perdida para siempre en las entrañas de la tierra? De repente, Centella, que se había quedado arriba, emitió un relincho prolongado y agudo, seguido de un fuerte golpeteo de cascos. Era una señal. Una advertencia. Alejandro se quedó quieto, escuchando. Desde las profundidades del túnel, más allá de la grieta, llegó un sonido. No era el viento. Era un golpeteo metálico, débil pero constante. Clank, clank, clank. Como si alguien, o algo, estuviera golpeando una roca con un metal. Rodrigo se estremeció. ¿Lo oyes? Es el túnel. Habla. Siempre hace esos ruidos. Pero Alejandro no creía en fantasmas. Ese sonido era real. Sigue, ordenó, empujando a su hermano. Avanzaron con más cuidado, sorteando derrumbes parciales y raíces que se abrían paso entre las piedras como serpientes petrificadas. El clink, clink, clink se hacía más claro, más definido. Finalmente, el túnel desembocó en una cámara más amplia. No era natural. Las paredes mostraban marcas de pico, era una antigua galería de la mina de plata. Y en el centro de la cámara, apoyada contra una pared, había una figura. Alejandro alzó la lámpara, su pulso acelerándose. No era un esqueleto. Era una mujer, viva, pero demacrada y pálida como la luna, con el pelo largo y blanco, vestida con harapos. Estaba sentada, golpeando suavemente una pequeña piedra con un trozo de metal oxidado contra la pared. Alzó la cabeza lentamente, y sus ojos, velados por la locura y la oscuridad perpetua, se encontraron con los de Alejandro. Él contuvo el aliento. No era María. Era una mujer mayor, una desconocida. Pero entonces, la mujer habló, su voz un susurro ronco por la falta de uso. Alejandro, al fin has venido. Tu madre te envía saludos, desde el otro lado. Alejandro retrocedió, aturdido. Su madre había muerto cuando él era un niño. ¿Quién es usted? La mujer sonrió, una mueca triste en su rostro esquelético. Soy Elena, la hermana de tu abuelo. La que todo el pueblo cree que huyó con un hombre hace 60 años. Rodrigo no fue el primero en encerrar a alguien aquí abajo. La revelación fue un terremoto. El secreto de la familia era más profundo, más oscuro y más antiguo de lo que jamás había imaginado. El mundo de Alejandro se desmoronó y se reconstruyó en un solo instante. Elena, su tía abuela, una figura de las historias familiares, la oveja negra, que, según decían, había deshonrado a la familia al escapar con un minero extranjero. Y todo había sido una mentira. Una mentira tan grande como la que rodearía años después la desaparición de María. ¿Quién te encerró aquí?, preguntó Alejandro, su voz temblorosa, acercándose a la anciana. Ella señaló con su huesudo dedo hacia Rodrigo, que se había encogido contra la pared, su rostro una máscara de puro terror. No, yo no, balbuceó. Fue tu padre, muchacho, dijo Elena con una calma espectral. Mi propio hermano. Descubrí su plan de vender los planos de la mina a una compañía gringa, traicionando a todos los que aquí trabajaban. Me encerró para callarme. Dijo que la mina era peligrosa, que un derrumbe me había matado. Alejandro miró a su hermano, y en sus ojos vio la confirmación. La maldad era una herencia en su familia, un veneno que pasaba de generación en generación. Rodrigo no había inventado nada, solo había seguido el siniestro ejemplo de su padre. ¿Y María?, preguntó Alejandro, casi sin querer oír la respuesta. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Pobre niña. Ella me encontró. Me traía comida y agua en secreto, durante años. Era un ángel. Hasta que Rodrigo los descubrió. Ella corrió, hacia la grieta del diablo, la misma donde yo le dije que nunca se acercara. Señaló hacia la oscuridad de donde provenía el sonido del golpeteo. Se cayó. Yo no pude hacer nada. Solo escuchar sus gritos, hasta que se apagaron.
El dolor de Alejandro fue tan intenso que gritó, un grito de rabia y dolor que resonó en la cámara y se perdió en los túneles. Se abalanzó sobre Rodrigo, agarrándolo por el cuello. «Asesino. Mataste a las dos». «No. Fue un accidente», chilló Rodrigo, luchando por respirar. «Yo solo quería el mapa. Ella lo tenía». «Lo sé». Elena intervino, su voz débil pero firme. «Alejandro, detente. La violencia no traerá a María de vuelta. Y él tiene razón en una cosa. El mapa existe». Alejandro soltó a su hermano, que cayó al suelo, tosiendo. «¿Qué?» Elena asintió lentamente. «María lo encontró. Lo había escondido aquí, conmigo, para protegerlo de Rodrigo. Pero la noche que cayó, lo llevaba consigo. Creyó que sería más seguro moverlo». La esperanza, amarga y dolorosa, brotó en el pecho de Alejandro. ¿Está allí abajo? ¿En la grieta?» Elena asintió de nuevo, con tristeza. «Sí. Pero la grieta es traicionera. Sin equipo, es una sentencia de muerte». Alejandro miró hacia la oscuridad. Allí abajo, estaba no solo la clave para salvar su vida de los Mendoza, sino también los últimos restos de su amada esposa. No había opción. Tenía que bajar. En ese momento, desde la entrada del túnel, muy lejos, llegó el sonido de centella relinchando frenéticamente. Era la misma señal de advertencia de antes. Alguien más había llegado al rancho. Los Mendoza habían regresado antes de lo esperado. Los relinchos de centella eran como cuchillos en el silencio sepulcral de la mina. Alejandro apretó la lámpara, su mente era un torbellano. Los Mendoza estaban arriba. No tenían tiempo. «La soga», dijo, corriendo de vuelta hacia la entrada de la cámara donde habían atado el cabo. «Tenemos que bajar ahora». Rodrigo se negaba, paralizado por el miedo a la grieta y a los hombres de arriba. «Es una locura. Moraires. Prefiero morir intentándolo que esperando a que me maten como a un perro», gritó Alejandro. Ató firmemente la soga alrededor de su cintura, y se acercó al borde de la grieta del diablo. Alumbró con la lámpara. La luz no alcanzaba el fondo. Era un pozo sin fin de oscuridad. El aire que subía de allí era frío y olía a piedra mojada, y a algo más, a muerte antigua. «María», susurró, y comenzó a descender. Cada centímetro era una agonía. Las piedras sueltas se desprendían bajo sus pies, cayendo en la nada sin producir eco. La soga crujía, amenazando con romperse. Sus manos, curtidas por el trabajo, sangraban por el esfuerzo. Desde arriba, los relinchos de centella se volvieron más desesperados, mezclados ahora con voces humanas, gritos y el sonido de cosas siendo destrozadas en el establo. Los Mendoza habían encontrado la entrada. No tenían minutos, segundos. De repente, la soga se aflojó. Un grito de Rodrigo desde arriba. «Están cortando la soga». Alejandro miró hacia arriba, y vio las sombras de varios hombres forcejeando con Rodrigo. La soga se movió violentamente. Iban a caer ambos. En un acto de instinto puro, Alejandro se balanceó hacia la pared de la grieta, encontrando un pequeño saliente. Se soltó de la soga justo cuando ésta, cortada desde arriba, desapareció en la oscuridad sobre él. Estaba atrapado. Solo en un pequeño borde, a una profundidad desconocida, sin forma de subir o bajar. La desesperación lo envolvió. Había fallado. Fallado a María, a Elena, a sí mismo. Cerró los ojos, aguardando el resbalón final hacia la muerte. Entonces, un sonido. No era de arriba. Era de abajo. Un suave bufido. Familiar. Imposible. Abrió los ojos y miró hacia abajo. Allí, varios metros más abajo, donde la grieta se estrechaba, había un pequeño rellano. Y sobre él, de pie, mirándolo con sus grandes ojos inteligentes, estaba Centella. ¿Cómo? ¿Cómo había llegado allí? Luego lo recordó. Cuando eran jóvenes y exploraban los montes, había una cueva, una entrada secreta en un cañón cercano que Centella siempre quería investigar. Alejandro nunca le había hecho caso. El caballo, al oler el peligro, al sentir a su dueño atrapado, había corrido por los cerros,
Había encontrado esa cueva que, seguramente, conectaba con este sistema de túneles y había descendido por senderos que solo un animal seguro de sí mismo podría transitar, para guiarlo una vez más. Era su lealtad hecha carne y hueso, un faro en la oscuridad. Centella resopló y movió la cabeza, señalando algo a sus pies. Alejandro, con un nuevo vigor, buscó agarres en la pared. No era fácil, pero la visión de su compañero le dio una fuerza sobrehumana. Bajó con cuidado, raspándose las manos y las rodillas, hasta llegar al rellano. Y allí, junto a las patas de Centella, estaba. No era un esqueleto completo. El tiempo y la humedad habían hecho su trabajo. Pero entre los harapos de un vestido que reconocía, estaba la pequeña bolsa de cuero, donde María guardaba sus cosas más preciadas. Y junto a ella, un tubo de metal. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro, estaba un pergamino. El mapa. Centella se acercó, y posó su hocico suavemente en el hombro de Alejandro, como si estuviera consolándolo. Él lloró. Lloró por María, por el tiempo perdido, por la traición. Pero también sintió una paz. Por fin, después de 20 años, estaba con ella, en cierto modo. Y tenía la llave para su venganza y su salvación. Desde arriba, las voces se oían más cerca. Debe estar aquí abajo. Bajen y acaben con él. Alejandro miró el mapa a la luz de la lámpara, que, milagrosamente, seguía encendida. Mostraba la mina, pero con una ruta diferente, una salida secreta que llevaba al corazón de la hacienda La Esmeralda. Tenían un camino de escape. Pero primero, tenían que pasar por los hombres que bloqueaban la salida principal. La luz de la lámpara bailaba sobre el pergamino amarillento, revelando líneas finas y letras antiguas. No era un tesoro de monedas de oro, como Rodrigo siempre había creído. El mapa detallaba la ubicación de la veta madre de la Esmeralda, la veta de plata más rica de toda la región, que su abuelo había descubierto y ocultado para protegerla de la explotación extranjera. La verdadera riqueza no era un botín, sino la tierra misma. El X marcaba un punto debajo del casco principal de la hacienda La Esmeralda, en los cimientos de la antigua bodega. Alejandro sintió una ironía amarga. Rodrigo había estado sentado sobre la fortuna todo este tiempo, sin saberlo, obsesionado con un cofre de oro que nunca existió. Ahora, lo crucial era escapar. Centella resopló, y comenzó a caminar hacia una estrecha abertura en la pared del rellano, una grieta que Alejandro no había notado. Era el camino marcado en el mapa como salida del zorro. Vamos, dijo Alejandro, guardando el mapa y siguiendo a su caballo. La grieta era un pasadizo angosto, tan estrecho que tuvo que avanzar de lado, pero Centella, con sorprendente flexibilidad, se abría paso, guiándolo. El sonido de las voces y los pasos de los Mendoza se fue desvaneciendo detrás de ellos. El pasadizo serpenteaba y subía durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente una tenue luz filtró al final. Salieron a un pequeño cañón secreto, escondido detrás de una cortina de enredaderas. Estaban fuera. El aire limpio y el sol cegador fueron un bálsamo. A lo lejos, se veía el techo rojo de la hacienda La Esmeralda. Estaban en las tierras de Rodrigo. Pero no estaban a salvo. Necesitaban pruebas, algo más contundente que el mapa. El plan de Alejandro se formó rápidamente. Debían llegar a la bodega y verificar la veta. Con eso, podría exponer a Rodrigo y, con suerte, negociar con los Mendoza o con las autoridades. Cabalgaron con cuidado, usando los matorrales como cobertura. Centella parecía entender la necesidad de sigilo, moviéndose con una gracia silenciosa. Llegaron a la hacienda, que estaba extrañamente silenciosa. Los peones habían sido despedidos, otra señal de la ruina de Rodrigo. Se colaron por una ventana rota hacia la bodega. Era un lugar polvoriento, lleno de barriles vacíos y herramientas oxidadas. Siguiendo el mapa, Alejandro localizó una pared de piedra que parecía diferente. Empujó, y con un crujido, una sección giró, revelando una pequeña cámara oculta. Y allí, incrustada en la roca, brillando con un pálido resplandor bajo la luz de la lámpara, estaba la veta de plata. Era real. Más real que cualquier tesoro. En ese momento,
Oyeron ruido arriba. Rodrigo había logrado escapar de los Mendoza y había vuelto a su casa, seguido de cerca por ellos. «Está aquí. El tesoro está aquí», gritaba Rodrigo, desesperado por salvar su pellejo. Alejandro supo que era el momento de la confrontación. Salió de la bodega justo cuando Jacinto Mendoza y sus hombres entraban a la casa, arrastrando a un Rodrigo sangrante. «Buscadlo bien», ordenó Jacinto. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. «¿Tú? ¿Dónde está mi dinero?» Alejandro se irguió. «No hay dinero. Pero hay algo mejor». Mostró el mapa. «La veta madre de la Esmeralda. Está en la bodega». Rodrigo es dueño de una fortuna, y ni siquiera lo sabía. La codicia iluminó el rostro de Jacinto. «Muéstramela». Alejandro asintió. «Con una condición. Rodrigo es tuyo. Hagan con él lo que quieran. Pero yo me quedo con mi rancho y mi libertad. Y ustedes se convierten en socios legítimos de esta mina. Sin violencia». Era un pacto con el diablo, pero era la única forma. Jacinto sonrió, esa sonrisa de tiburón. «Aceptado». Rodrigo, al oír su sentencia, gritó. «No. Es mi hermano. Alejandro, por favor». Alejandro lo miró fríamente. «Hace 20 años que dejaste de ser mi hermano». Mientras Jacinto y sus hombres bajaban a la bodega, fascinados por la plata, Alejandro caminó hacia la puerta. Su camino estaba libre. Pero entonces, Rodrigo, en un último acto de traición, sacó una navaja que escondía y se lanzó contra él. «Si yo me hundo, tú te hundes conmigo». El movimiento de Rodrigo fue rápido, desesperado. La navaja brilló bajo la luz del sol que entraba por la puerta abierta. Alejandro, aunque más ágil, no esperaba el ataque. La hoja le rozó el brazo, desgarrando la tela y dejando un fino corte que comenzó a sangrar. El dolor fue agudo, pero la rabia fue mayor. Todos los años de humillación, de dolor por María, de soledad, estallaron en ese instante. Se abalanzó sobre Rodrigo, agarrando la mano que sostenía la navaja. Los dos hermanos rodaron por el suelo polvoriento de la sala principal de la hacienda, entre muebles caros cubiertos de sábanas, luchando como animales. «Todo esto es tuyo», gritaba Rodrigo, con la boca ensangrentada. «Tú y tu maldita rectitud. Si me hubieras ayudado, si hubieras vendido este lugar desde el principio, nada de esto habría pasado». «Mataste a María», rugió Alejandro, logrando arrebatarle la navaja y lanzarla lejos. «Arruinaste nuestras vidas por tu avaricia». La pelea era desigual. Alejandro, fortalecido por la verdad y la justicia, sometió a su hermano, inmovilizándolo contra el suelo. Jadeaban, cara a cara, dos fantasmas de un pasado que los había consumido. «Mátame», escupió Rodrigo, sus ojos llenos de odio. «Acaba con esto, como un hombre». Alejandro lo miró, viendo no al monstruo, sino al niño asustado que una vez fue, corrompido por el legado venenoso de su padre. La sed de venganza se apagó, reemplazada por una profunda y cansada pena. «No», dijo, soltándolo. «No voy a ser como tú. Ni como nuestro padre». En ese momento, Jacinto Mendoza y sus hombres salieron de la bodega, sus rostros eran una mezcla de euforia y avaricia. «Es real», dijo Jacinto, casi con reverencia. «Hay más plata de la que imaginábamos». Su mirada luego cayó sobre los dos hermanos. «Parece que tienen un asunto pendiente». Alejandro se puso de pie. «El trato sigue en pie. Él es tuyo». Jacinto sonrió. «Por supuesto». Hizo una seña a sus hombres, que agarraron a Rodrigo, que ahora lloraba y suplicaba. «Pero hay un pequeño cambio de planes», continuó Jacinto, su voz perdiendo toda pretensión de civismo. «Con esta riqueza, no podemos dejar testigos incómodos. Un accidente minero es tan común. Cubrirá la muerte de los dos hermanos que, en su codicia, se adentraron en una mina insegura». El ambiente se enfrió de repente. Alejandro había subestimado la perfidia de Mendoza. No había honor entre ladrones. Los hombres soltaron a Rodrigo y se acercaron a Alejandro, sacando cuchillos y pistolas. Estaba rodeado. Centella, que había estado esperando fuera, irrumpió en la casa con un relincho feroz,
pateando y mordiendo. Distrajo a uno de los hombres, pero eran demasiados. Alejandro retrocedió, buscando algo, cualquier cosa, para defenderse. Uno de los hombres le apuntó con una pistola. Lo siento, charro. El espectáculo ha terminado. El disparo resonó en la habitación. Alejandro se preparó para el impacto. Pero no fue él quien cayó. Rodrigo, en un último y inesperado destello de redención, se había interpuesto. La bala se le clavó en el pecho. Cayó de rodillas, con la mirada perdida en su hermano. Don Ama, Alejo, murmuró, antes de desplomarse en el suelo. El sacrificio fue tan impactante que congeló a todos por un segundo. Fue el tiempo que Alejandro y Centella necesitaron. Con un grito de rabia y dolor, Alejandro agarró un pesado candelabro de hierro y lo estrelló contra la cabeza del hombre más cercano. Centella, convertido en un torbellino de patas y dientes, creó el caos necesario. Alejandro saltó sobre su lomo. ¡Vamos! Y el caballo, como si llevara esperando esa orden toda su vida, salió al galope tendido de la hacienda, esquivando los disparos que sonaban a sus espaldas. Alejandro no miró atrás. Había perdido a su hermano, pero había recuperado su honor. Y tenía una deuda de sangre que saldar. El galope de Centella era un tambor de guerra contra la tierra seca. Alejandro se aferraba a su crin, el viento silbándole en los oídos, mezclado con el sonido de los disparos que se alejaban. No iban hacia el refugio. Eso sería lo primero que buscarían. En su lugar, guió a Centella hacia el pueblo, hacia la única autoridad que, aunque débil, quizás podría hacer algo, la comandancia de la policía municipal. Llegó como un fantasma, cubierto de polvo, y con la sangre de su hermano secándose en su camisa. Su historia, el relicario, el mapa, el testimonio de Elena, todavía prisionera en la mina, y ahora el asesinato de Rodrigo, sonaban a locura. Pero la determinación en sus ojos, y la presencia majestuosa y serena de Centella, que se mantenía firme a su lado como el mejor de los testigos, convencieron al comandante, un hombre viejo que recordaba los días de honor de la familia. Reunieron a un pequeño grupo de federales que estaban de paso, y regresaron a la hacienda. Encontraron un baño de sangre. Jacinto Mendoza y sus hombres, en su prisa por huir con muestras de la plata, habían tenido una disputa interna. Jacinto yacía muerto en el suelo, apuñalado por uno de los suyos. Los demás habían huido. El cuerpo de Rodrigo todavía estaba allí, con una expresión de paz final en el rostro que Alejandro nunca le había visto en vida. Lo más urgente fue rescatar a Elena de la mina. Cuando la sacaron a la luz, después de 60 años de oscuridad, la anciana rompió a llorar, abrazando a Alejandro como si fuera el hijo que nunca tuvo. La noticia corrió como un reguero de pólvora por el pueblo. La verdad sobre las desapariciones, la traición familiar y la veta de plata, lo cambió todo. Alejandro, como único heredero legítimo, se quedó con la hacienda La Esmeralda y el refugio. Pero la riqueza no le importaba. Lo primero que hizo fue sellar para siempre la grieta del diablo, haciendo de ella un mausoleo para María y para su hermano, a quien, a pesar de todo, decidió enterrar en el panteón familiar. Había perdonado, no el acto, sino al hombre atrapado en su propia trampa. Con los años, la hacienda La Esmeralda floreció de nuevo, no como un latifundio explotador, sino como una cooperativa para los campesinos de la región, con Elena, rejuvenecida por la libertad, como su guardiana moral. Alejandro nunca se volvió a casar. Su corazón siempre perteneció a María. Pero su vida no estaba vacía. Tenía su tierra, su gente, y a Centella. El caballo, ya muy viejo, pasaba sus días en los pastos verdes de la hacienda, siendo cuidado como el rey que era. Una tarde de otoño, mientras el sol se ponía sobre los cerros, pintando el cielo de naranja y púrpura, Centella se acercó lentamente a donde Alejandro estaba sentado en el corral. El animal posó su cabeza sobre el regazo de su dueño, como lo había hecho tantas veces. Alejandro acarició su frente, sintiendo el calor familiar y la textura de su pelaje. «Gracias, viejo amigo», susurró. «Por todo». Centella lo miró, y en sus ojos oscuros y sabios, Alejandro juró ver el entendimiento de toda una vida compartida. El caballo resopló suavemente, una nube de vapor en el aire fresco, y cerró los ojos. Así se quedaron,
el excharro y su caballo leal, bajo el crepúsculo mexicano, en un silencio perfecto. La injusticia había sido lavada, la humillación, redimida. Y la lealtad, esa fuerza que había guiado cada paso del camino, había demostrado ser el verdadero tesoro, más duradero que la plata y más brillante que cualquier oro. Centella había sido la prueba viviente de que, a veces, los ángeles no tienen alas, sino cascos.